Hola chicos y chicas de grado octavo, les habla el docente Luis Fernando Mendivel. Este es nuestro segundo encuentro para las explicaciones de nuestro proyecto narrativo, ¿cierto? Entonces voy a explicarles algo que aparece en la guía. Por favor, prestemos mucha atención porque hoy vamos a explicar algo chévere para que ustedes entiendan de qué se trata, lo que tienen que aprender ahí y esas competencias que deben desarrollar. Finalmente vamos a entregar un producto, pues es que es esa novela. Listo, chicos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, entonces, ay, se me pasó aquí? Perdón, aquí. Esta. Entonces, dentro de nuestras guías de aprendizaje dice que debo incluir un artículo para narrar la evolución de un aspecto tecnológico, que puede ser de hablar de videojuegos o de ciencia ficción, ¿sí? Y que es importante que tanto la narración gráfica y escrita quede muy claro el mensaje que quiero transmitir. Cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos opciones haga énfasis en el proceso evolutivo. Los cambios e innovaciones que impactan deben ser lo más completo que se pueda. O sea, esa es la explicación central. Entonces, si nos vamos a la guía, pues básicamente recordemos que acá en la parte de arriba hay unas competencias que uno dice, no, ¿y a mí por qué me hablan de competencias? ¿Qué tiene que ver eso con lo que tenemos que hacer? Pues eso es lo esencial, chicos, eso es lo que se les debe quedar acá, eso es lo que se van a llevar para la vida. El producto que van a entregar se quedará por ahí, nosotros lo revisaremos, lo calificaremos, finalmente ustedes o nosotros de alguna forma es posible que se nos pierda esa información, no sé, algo pasa, o que queden los apuntes de ustedes, pero finalmente los van a votar. Pero lo importante es esos elementos de aprendizaje, eso es lo que les queda para la vida, ¿sí? Entonces acá recuerden que hay unos términos que deben aprender de tecnología. Entonces, ¿qué es tecnología? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es ciencia ficción? ¿Sí? Ahí está explicado muy bien. Bueno, después de eso, entonces, vamos a ver el siguiente tema. Eh, Todo surge, independiente si van a narrar sobre videojuegos o ciencia ficción, todo surge de una necesidad del ser humano. A toda hora se le presentan problemas o necesidades y esas tienen que ser resueltas, como para no quedarnos ahí estancados, o si no de lo contrario, pues no hubiéramos evolucionado como estamos ahorita. Para eso hay que hacer una indagación de fuentes de conocimiento. Las fuentes de conocimiento están en los libros, en, en las investigaciones, en las tesis de grado o los estudios que han hecho muchos científicos. Entonces primero que todo hay que hacer una indagación. Generalmente empezamos con la lectura. Ya cuando tengamos claro de dónde dónde está la información, entonces empezamos a escribir, a ver, ¿sí? Como hacer resúmenes, como a decir, bueno, la información que tengo o que necesito está en tal lado. Listo. Y a partir de ello, entonces, como yo lo que, ya teniendo esa fuente de información, lo que necesitamos es resolver cosas, entonces utilizamos algo que se llama uso comprensivo del conocimiento. Parece enredado, pero es súper fácil. Entonces utilizamos el razonamiento. El razonamiento es básicamente, el objetivo del razonamiento pues es resolver problemas, ¿sí? Pero el razonamiento básicamente lo que intenta es como verificar las causas y las consecuencias de todo lo que vamos a hacer o de lo que está hecho, causas y consecuencias. O por ejemplo, tengo un problema, entonces tenemos que ver causas y consecuencias de ese problema. Voy a plantear una solución, entonces mi solución debe tener unas causas y unas consecuencias también. Para ello, tengo que hacer un pensamiento sistémico, y eso suena enredado, pero es facilísimo. Lo que quiere decir es que lo que yo haga o lo que han hecho va a repercutir o ha repercutido en eso que estoy analizando. Ejemplo, entonces, si yo tengo una idea para resolver eso, entonces
causas y consecuencias y cómo afecta al entorno, ¿sí? O qué me está afectando lo que yo necesito solucionar, qué me está afectando para, qué me puede afectar para que logre los resultados positivos o de pronto consiga resultados negativos. Entonces el pensamiento sistémico es saber cómo funciona todo alrededor. Eso parece difícil, pero ya se van a dar cuenta que no. Entonces, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo ese proceso que comenzamos por una necesidad, después la indagación, la competencia lectora, después el razonamiento, el pensamiento sistémico, eso se llama uso comprensivo, el conocimiento científico y finalmente resolvemos un problema. Aquí ya está resuelto, tenemos la superioridad. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver lo que tiene que ver con la evolución tecnológica, que es el tema central, independiente de que sea ciencia ficción o videojuegos. Entonces, tenemos una necesidad, necesitamos resolverla, inventamos algo. ¿Cómo lo inventamos? Con ese proceso científico de indagación, de si ese invento sirve, se crea tecnología. Fácil. Creamos algo. No sé, recuerden que la tecnología no solamente son aparatos, también son procesos y otras cosas. Procesos, procedimientos, técnicas. ¿Listo? Entonces, listo. Tengo un invento. Si me funciona, ya tengo una tecnología. Es posible que necesite mejorar eso. Entonces volvemos y usamos el mismo método para mejorar lo que ya sabemos del invento. Entonces es posible que, como ya sabemos hacer ese invento, podemos conseguir mejores materiales o hacer un mejor dicho, volverlo más eficiente, mejorarlo. No sea que sea, cuál sea el invento. Listo. Y cuando eso sucede, tenemos evolución tecnológica. ¿Entendido? Entonces, pues, básicamente este diagrama que lo utilizamos en matemáticas, que ya saben qué es, nos muestra básicamente de qué se trata. Entonces, la ciencia y la tecnología, cuando se cruzan ambas, tenemos algo que se llama ciencia aplicada, que es lo que es lo que hoy en día usamos. La ciencia aplicada es precisamente fusionar esos dos campos y aquí, en esto, es que estamos resolviendo todos los problemas y por eso es que hemos evolucionado. ¿Listo, chicos? Entonces aquí, ¿qué tiene que ver la ciencia ficción y los videojuegos? Pues simplemente son dos temáticas. Lo que pasa es que la ciencia ficción nos ha permitido llegar más allá de lo que de pronto no lo hubiéramos hecho simplemente con resolver lo que estaba ahí en el entorno cercano. No, el ser humano desde siempre tiene esa imaginación de ir mucho más allá. Entonces, la ciencia ficción nos ha permitido tener ciertas, digamos, no, como les dijera, como mejorar al máximo nuestras capacidades. Uy, me quedó muy grande, espera un momentico. Acá, les voy a mostrarles cómo funciona eso. El proceso ya lo expliqué. Les voy a mostrarles aquí un ejemplo. En literatura, hace muchos años, un escritor escribió, casi todo lo que escribía era de ciencia ficción, un excelente escritor. Entonces él en 1872 escribió sobre una historia que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días. Después escribió Viaje al Centro de la Tierra, La Isla Misteriosa y hay un libro muy interesante que escribió que se llama De la Tierra a la Luna. Lo escribió en 1865. Él se imaginaba todo eso. No existía nada de lo que nosotros conocemos. No existía nada en 1865. Simplemente era una idea del hombre. 104 años después, el hombre llegó a la Luna. Entonces, de la ciencia ficción, este es un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos donde la ciencia ficción nos ha permitido ir mucho más allá de nuestros límites. Y, por ejemplo, este era un límite a nivel de nuestro planeta. Él se imaginaba que podíamos salir al planeta y lo logramos. En este momento, digamos, la evolución de respecto a eso es que en este momento
Ya no solamente fuimos a la Luna, sino ya se ha llegado con robótica y todo eso a Marte. Y ahora tenemos que tienen la misión de llevar personas allá. Es una cosa muy arriesgada. De pronto el profe de física o de biología les ha explicado básicamente que ir al espacio es muy complicado, es muy complicado. Entonces, digamos, a nivel tecnológico, que sucedió ahí se llama evolución tecnológica. Entonces, por eso el tema es tan importante, lo de la ciencia ficción es tan importante porque eso nos ha permitido pues llegar un poquito más lejos. Y respecto a los videojuegos también, los primeros videojuegos eran totalmente mecánicos y con un poquito de electrónica. Hoy en día hemos tenido una evolución al respecto, una evolución muy, 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 muy grande. Es tan grande eso que prácticamente eh, ya tenemos realidad virtual y aumentada y nos permite ya no solamente jugar, sino aprender de cosas que probablemente podrían poner en riesgo nuestra salud como seres humanos. Entonces, ya muchas universidades están creando a través de esa tecnología de los juegos de realidad aumentada, ya no se ponen a jugar, sino simplemente se hacen procedimientos de laboratorio. Por ejemplo, en medicina se está usando eso. Se crea como un software especial y parece que usted estuviera operando al paciente, pero en realidad no está operando nada. Y ahí le aparecen todos los componentes. Lo mismo está sucediendo en mecánica, está sucediendo en los simuladores de los aviones. Hay muchas cosas que en este momento se está utilizando. Toda esa tecnología que se adquirió con base en los juegos, entonces se está utilizando. Entonces, ese es, por ejemplo, un tema muy importante. Entonces, ustedes pueden hablar sobre eso, pero ya ustedes pueden hablar sobre un juego en especial o sobre una... digamos, de los videojuegos, hay todo un mundo igual que el mundo de la ciencia ficción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Argumentar muy bien cómo aparece aquí, miren, cómo aparece aquí. Ya sabemos que acá hay un ejemplo de este escritor Julio Verne que habló sobre lo de la Tierra en 1800, ¿qué? El viaje a la Luna en 1865 y 104 años después lo hicimos realidad. ¿Sí? La ciencia ficción pues habla generalmente como de viajes al espacio y de cosas, pero no, la ciencia ficción también no necesariamente tenemos que ir al espacio, la ciencia ficción también puede ser dentro de nuestro mismo contexto. Entonces, esa evolución tecnológica que usted quiere mostrar la pueden hacer a través de algo que ya se hizo o que está en vigencia o que ustedes se pueden inventar. De pronto ustedes tienen un sueño por algo fantástico, lo pueden argumentar aquí a través de su imaginación. Pero ¿cómo lo van a hacer? Por medio de esto. ¿Parece difícil? No, no es fácil. Simplemente si ustedes tienen una idea, pues indagan qué han hecho al respecto de eso, ¿cierto? Hacen un razonamiento, el sí, el no, cómo funcionan las cosas en la red y proponen algo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo argumentativo. Dicen, posiblemente en el futuro o algo así. Es solamente un ejemplo, chicos, porque básicamente hay mucho, mejor dicho, aquí, mejor dicho, su imaginación queda cortica para todo lo que se puede hacer ahí. Entonces espero de pronto ojalá no los haya confundido más, pero ojalá les haya podido explicar un poquito. Entonces, chicos, pues nos vemos en la próxima explicación.